Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿y Buenas usted? tardes. Gracias a Dios. En la clase, bueno, en la clase pasada, vamos a ver, revisar un toquecito octavo para ver cómo estamos. ¿Se ve ahí la plataforma? Sí, Ok, dame un segundo. Down. Ok, nos fijamos siempre en avisos para ver el tema, el verbi was y were, estuvimos viendo eso. Habíamos quedado en la página. Recuerden que para este examen es toda la página 3, el capítulo 3 y el capítulo 4. Si no me equivoco, Adrián, ¿por dónde hemos quedado? por la cosa de los verbos Estábamos viendo Simple Past, ¿verdad? sí, pero estábamos viendo otros, Estábamos viendo Simple Present, más bien. sí. Creo que les estaba diciendo. Primero vimos was, were y ya después vimos lo de los verbos, que usted nos dijo Ajá. que tuviéramos mucho cuidado con eso, porque no todos los verbos eran como, Como el verbo to be, que había, ajá, exacto, que teníamos el verb be. Ok, bueno, voy a seguir con eso. Porque ya ahora tengo que ver lo que es el Simple Past con ustedes. Yes. Tengo apuntado octavo, simple present, simple past. Ujú. Comparativos y superlativos, yo les dije que vuelve a entrar, ¿verdad? Sí, no les había dicho. O no lo hemos visto. O sea, no lo hemos visto. no hemos visto comparativos. Bueno, entonces tenemos que ver eso también. Estamos un toque atrasados. Tengo que correr un poquito más. Vamos a ver. Sí, creo que les dije que estoy hablando mucho de Simple Present para poder pasar a Simple Past. Ya me acordé. Porque lo que no quiero es que se enreden y viene bastante de eso. Simple present, simple past. Buscar aquí, simple past. Es- ¿Cuánto nos queda? Solo esta semana y la que viene, nada más, ¿verdad? Si no me equivoco. Y eso es todo. Esos exámenes son después del 15 de septiembre. Yo creo que son a finales de septiembre, ¿verdad, chiquillos? El 20 de septiembre, profe. Si es que están a la vuelta de la esquina, tras de todo. Acá está, ya me encontré. Bien, vamos a tener que ponerle un poquito más chiquillos. Vamos a ver. Um, se ve ahí. Buenas noches. Hola, María Fernanda. ¿Se ve ahí el Word? Sí, Sí, Bueno, en cuentas resumidas, habíamos dicho que en Simple Present teníamos dos familias. La familia del verb be, que se conjuga con is, are, am. ¿Ok? Que cuando no había un verbo to be, teníamos que utilizar un auxiliar. ¿Qué era cuál? En Simple Present, ¿cuál era el auxiliar? Verb be, is, are, am. Pero si eran otros verbos, teníamos que utilizar un auxiliar. ¿Cuál era? was y were, no. Was y were. was, were, Eso es el pasado del verb be. Pero ahorita estamos haciendo un pequeño recuento de los daños del simple present. Verb be, is, are, am. Ahora, si el verbo, ¿se acuerdan? Si los verbos no eran verbo to be, teníamos entonces que se le agregaba una S cuando venía con she, he, it, ¿se acuerdan? ujú. Si no es positiva, entonces con negativo teníamos que agregar un auxiliar, ¿se acuerdan? ¿Cuáles eran? ¿Alguien se acuerda? ¿Leonel? Tal vez.
No? Nobody? You waited. ¿Era cuál? Do Do, do's. y does. Exacto. Entonces, si yo quiero hacerlo, ¿por qué? Porque se acuerdan que yo a los verb be nada más les agregaba not. Pero cuando no es un verb be, yo tengo que colocar do o does. Ahora, el simple past es lo mismo. Eso es lo que vamos a ver, el simple past. En el simple past también tenemos otra vez el pasado del verb be, que ese es el que ustedes me dicen, que ya vimos, que ya lo vimos. ¿Qué era cuál? Was y were. Was Where. y were, correcto. Yo aquí lo que me tengo que saber es cuál va con cuál. Lo mismo que aquí. Este verb be en presente, tengo que saber con cuál va, que con she, he, it, va, is, ¿verdad? Es lo mismo. Igual. Aquí en el simple past, cuáles van con was y cuáles van con were. Ahora, en el pasado, cuando yo quiero hacerlo negativo y no es un verb be, por ejemplo, si yo voy a decir que Adrián was a student. Y vamos a escribir también uno que diga Adrián. Suena como, no sé, como, Un perro. sí, no sé cómo, pero no sé en qué. Vamos a ver. Eh, por ejemplo, Adrián was a student. ¿Cuál es el verbo aquí en esta oración? En este, Adrián was a student. ¿Cuál es el verbo? Student. 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 No, el verbo. Recuerden que el verbo sigue después del Was. sujeto. Ah, was. Was. Y este verbo es un verbo to be. No. 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 No, ¿están seguros? Ah, no, sí, sí, sí. Si es un verbo to be, véanlo acá. Es un verbo. Pero ese funciona Sí. como auxiliar. No, no. Digamos, voy de nuevo. Vean, recuerden que yo tengo el verbo bien presente, que es este, ¿verdad? Clarísimo, ya. Pero también Sí. tengo el verbo también en pasado, que es este, ¿cierto? Entonces, si viene algo así, pues obviamente yo sé que was es también un verbo to be, no importa que sea en pasado o en presente, pero es un verbo to be. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con este otro? Digamos, Adrián cooked rice. ¿Cuál es el verbo? Could. Cook it. Cooked, este es el verbo. ¿Este es un verbo to be? No. No. No, ese no es un verbo to be. Es un verbo de la otra familia, de los verbos normales, que no son be. Entonces, si yo quiero hacer Adrián, decir que Adrián no era un estudiante, ¿qué tengo que hacer aquí? Not. Lo que hace Le coloco un deep. not, nada más un not aquí. ¿Se acuerdan? Porque todos los verbos son muy sencillos. Yo nada más le coloco el not y ya está listo. Adrián was not a student. Estoy grabando, chiquillos. Sí, ¿verdad? Sí. Qué susto. Adrián was not a student o wasn't a student. Pero aquí, con este verbo que no es un verbo to be, yo no puedo hacer esto. Igual que con los otros verbos. Aquí yo tengo que agregar un auxiliar. ¿Cuál El es el did. auxiliar del pasado? Es el did. Lo mismo que aquí en presente. Yo tengo el auxiliar do y does, que es un poco más complicado porque son dos. En pasado yo tengo solo uno, que es did, ¿verdad? Y este auxiliar es muy sencillo porque todo va con did. Entonces, esto hace que sea más fácil. Entonces, si yo a esta oración la quiero hacer negativa, yo no puedo hacer esto. Yo tengo que hacer otra oración que diga, Adrián, ¿Adrián qué? ¿Cómo la hago negativa? ¿Cómo la hago? Adrián Did did. not. Did not cook
¿Le agrego el ed o no se lo agrego? Sí, No, no. nunca, 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 porque ya tiene el auxiliar. Cada vez que ustedes coloquen don't, doesn't o didn't, yo no tengo que agregar nada, ni ese, ni ed, ni nada. ¿Por qué? Porque ya tengo el auxiliar que me indica que la oración está en qué tiempo. En En pasado. pasado. Pasado, correcto. Entonces ya no la necesito. Entonces, Adrián didn't cook rice. Ven, pues ven por qué es tan importante separar el verb be de los demás verbos. Por eso, porque las reglas son diferentes, aunque los tiempos sean los mismos. ¿Sí entendieron la diferencia, chicos? Más o menos. Más o menos. Es que ruda, sí, hay que ponerle a estudiar. Hay que ver varias veces el video. Sí, y no solo verlo, necesito que hagan apuntes, que hagan Sí. prácticas para poderlo entender, porque a veces me dicen, profe, es que yo veo esos videos. Bueno, pero no es solo ver el video, es hacer notas, es hacer preguntas. Profe, ok, yo vi su video, pero vieras que esto no me quedó claro. Nunca, nunca he tenido a alguien que me diga eso. Yo hago de cuenta que es que, pues me entendieron bien, pero el examen no me dice eso. Muy bien, ¿se ve esa diapositiva? Sí, Ok. Dice, vean, en pasado, digamos, dice past simple y regular verbs. En pasado, ojo a esto, anoten ahí. Esto lo voy a decir y ustedes van a anotarlo, van a poner pausas en el video y van a hacer las anotaciones ya con tiempo en su casa despacito. Cuando la oración es positiva, o sea, afirmativa, yo no tengo que hacer nada al verbo, solo tengo que fijarme en dos cosas. Uno, que tenemos verbos regulares, que los verbos regulares yo simplemente les agrego ¿qué? ¿Qué les agrego? Ed. Por ejemplo, el verbo work, que es trabajar, yo simplemente le agrego una ed y el verbo ya me queda ¿en qué tiempo? Work. Sí, ¿en qué tiempo me queda? Si yo a work le coloco ed, ¿en qué tiempo me queda el verbo? En pasado, ¿verdad? Entonces, tenemos verbos regulares que llevan bueno, esto mejor lo voy a hacer aquí en Word porque ya veo que no les va a quedar. Ustedes hay que ir así es. Si yo, ok, en pasado, cuando la oración es positiva, yo solo tengo que tener cuidado de que el verbo o es regular, o sea, que digamos, tenemos este verbo work, que yo simplemente, ¿qué tengo que hacer para hacerlo pasado? Le agrego ed y ya ahí ya me quedo en pasado. Ejemplo, el verbo dance, yo simplemente le agrego de y ya me quedo en pasado. Ejemplo, play, yo le agrego ed y ya me quedo en pasado. Si bien, es muy sencillo. Study, ¿qué tengo que hacer ahí con study? Quitar esta, poner ed. ¿Por qué? Por lo que yo les había explicado. De cuando antes de la Y hay una vocal, yo lo dejo igual. Pero si hay una consonante, yo lo cambio. Entonces, estos verbos yo nada más les agrego ed y ya me queda en pasado. Estos se llaman verbos regulares. ¿De Profe, acuerdo? pero por ejemplo, en dance que dice danzado. ¿Y cómo se hace bailó? Porque danzado sonaría como No, Adrián, porque digamos, dance, ya ahí ya me queda bailó. Digamos, ya si yo, por ejemplo, digo, he, he dance, aquí, ahí, ¿verdad? Estaría en presente. Para yo hacer esto, hacerlo con las reglas que dice el presente, yo le agrego una S, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Con she, he, le agregamos una S. Pero para pasarla a pasado, yo simplemente le agrego una D. Y ahí están pasado. He danced yesterday. ¿Qué es yesterday? ¿Qué significa yesterday?
Ayer. Ayer. Ok. Entonces, tenemos verbos regulares que llevan ed y verbos irregulares que son los que yo les digo que se aprendan. ¿Por qué? Porque los verbos irregulares hay que aprendérselos de memoria, porque no hay de otra. Hay que sabérselos. Por ejemplo, ¿cuáles son irregulares? Los que cambian. Por ejemplo, go. Go, si go están presentes significa ir. ¿Cuál es el pasado de go? ¿Quién se lo sabe? Pasado de go. Están muy lentos hoy, chiquillos. ¿Qué pasa? Nadie se sabe el pasado de go. Went. Este es el pasado de go. Tenemos, por ejemplo, el drive. ¿Qué significa drive? ¿Qué significa drive? Drive, Mm, Viajar, creo que es. manejar. Drive Manejar. y el pasado es drove. Estos, ¿ven cómo cambia? ¿Ven que yo no le agrego ed? Estos son los que me tengo que aprender. ¿Y cómo hago eso? Bueno, todos los días, por lo menos dos verbos me voy a aprender. ¿Y cómo me aprendo los verbos? Bueno, yo creo que ahí en la plataforma hay verbos y aquí en la antología también, en la página 186. Ahí tenemos infinitive, que son verbos en presente, y simple past, que están en pasado. ¿Qué tengo que hacer? Pues todos los que lleven ed no se los aprendan. ¿Para qué? Apréndanse los que cambian, todos los verbos que cambian, están revueltos, regulares e irregulares. Entonces, ¿queda claro qué es un verbo regular? ¿Qué es un verbo regular? De ahí. ¿Qué es un verbo regular? Todos los que yo le agrego, ¿qué? ed. ed. Poder. Exacto. ¿Y cuáles son irregulares? Todos los que cambian de presente a pasado cambian mucho. Por ejemplo, yo tengo este verbo, que este verbo significa ¿qué? Eat. ¿Qué significa? Comer. Comer. Y si yo lo quiero hacer en pasado, yo le agrego una ed, está malísimo. Porque este es un verbo irregular, o sea, un verbo que cambia. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Ate. Este es el pasado. Y me lo tengo que saber porque no hay de otra. Por ejemplo, drink. ¿Qué significa este verbo? ¿Significa qué? Beber. Beber. Y en pasado yo no le puedo agregar ed porque está mal. Lo que tengo que hacer yo, saberme el verbo, que sería drink, drank. Este sería el pasado. Y así me voy aprendiendo verbos. Esto es cuando la oración es que, como dije que era la oración, cuando tenía que pensar solo si el verbo es regular o irregular, solo cuando la oración es que afirmativa, ¿verdad? Pero cuando la oración es negativa y el verbo no es un verbo to be, o sea, no es wasn't ni weren't, entonces yo tengo que colocar ¿cuál auxiliar dijimos? Did not. Did not, correcto. Entonces ya ahora sí podemos ver esta que está acá. Vea, yo con ustedes he aprendido a tener una paciencia. Yo antes esto lo explicaba mucho más rápido. Estoy intentando hacerlo como así, como muy de cero para ver si así me da más resultado. Vamos a ver. Entonces, estos son los verbos irregulares, o sea, los verbos que cambian. Ejemplo, dijimos go pasa a went, eat pasa a ate. Take, ¿qué significa take? Como tomar de agarrar. Tomar, Llevar. ¿verdad? Llevar también, sí. Y el pasado es took, cambia, ¿verdad? Muy bien. Pasa cuando la oración era negativa y no es un verb be? ¿Qué hacemos? Le agregamos, como dijo, creo que fue Leonel, didn't. O sea, colocamos el sujeto más el auxiliar, que es did, negativo, y el verbo en su forma normal. Ejemplo, you didn't buy tickets for the concert. ¿Qué dice ahí? ¿Quién me dice qué dice ahí? Como rapidito, chiquillos, ¿quién? Que estamos atrasados.
¿Qué dice ahí? De eso como relacionado con la compra de los tiquetes para el concierto, pero no, Ajá. no. Ajá. No compraste el tickets para el concierto. Exacto. Usted, ¿verdad? O tú no compraste. ¿Por qué? ¿Por qué sé que no compraste? Porque lleva el did que está en pasado. Quiere decir que ahí dice que tú no compraste tiquetes para el concierto. Muy bien. Si la oración es interrogativa, o sea, si es una pregunta y no trae verbo to be, entonces otra vez vamos a agregar el auxiliar, que es ¿cuál? Did. Did. Entonces, ahora en el caso de la oración interrogativa va a llevar el did adelante, luego el sujeto y después el verbo. Ejemplo, did she buy a CD? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Ella compró un CD. Ella compró un CD Did pasado, she buy ¿verdad? CD? Si yo quisiera contestar que sí, yes, she did. Si quiero decir que no, no, she didn't. Así de fácil. Muy bien. Aquí hay un montón de oraciones. Y en la página 86, 87, ahí está la explicación que estamos dando ahorita. Y en la página 88 hay un par de preguntas, chiquillos. Por ejemplo, number one, where did you go? ¿Qué quiere decir esa oración? Where did you go? ¿Quién me dice qué me pregunta? ¿Para dónde va? Algo así. ¿Dónde está? ¿A dónde vas tú? Ajá, más o menos, pero no a dónde va, suena como a ¿A futuro. dónde estás? Eh, No. no, el vas está bien. Ahí el problema es el tiempo, que está en pasado. ¿Y cómo lo decimos en pasado? Where did you go? ¿Dónde fuiste? En pasado, ¿verdad? ¿Qué me dice que es pasado? ¿Cómo sé yo que esa oración está en pasado? Por el did. Exacto, Mauricio, excelente, por el did. Entonces, where did you go? ¿Dónde fuiste? Y vean que ahí, para contestar, yo digo, I went to. ¿Por qué digo went? Porque went es el pasado de go. Y la oración ahora tiene que ser afirmativa. ¿Lo ven? Y como la oración me está diciendo dónde, yo tengo que decir, ok, where did you go? I went to the park. I went to the club. I went to my friend's house. I went to the bar. Sí. How long did you stay? Number two. ¿Qué quiere decir esa pregunta? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice qué dice ahí? How long do you stay? ¿Está ahí qué es, profe, como estudiar o Quedarse. Quedarse. Stay es quedarse? quedarse. Ujú. ¿Cómo se quedó usted en algo? Es. How long significa como qué tanto te quedaste, o cuánto tiempo. Bueno, How long, cuánto tiempo te quedaste. Entonces ahí, yo para contestar eso, chiquillos, como la oración va a ser afirmativa y va a ser larga, entonces yo tengo que contestarla otra vez en pasado. I stay, pero ese stay es un verbo que regular, entonces le agregamos ed. I stayed, no sé, 2 days, digamos. Yo me quedé 2 días. Me quedo por días. Yo me quedé 2 días. Number three, what did you do there? ¿Qué quiere decir esa pregunta? ¿A qué te dedicas? Ok, ahí tenemos what did, ese did es del auxiliar, pero el do, ¿qué significa do? Como verbo. Ese do, ¿qué significa? Como verbo, no como auxiliar, sino como verbo. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que tú? Hacer, profe. Hacer, gracias. ¿Quién dijo eso? Hacer. Entonces, ¿qué dice ahí? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste allí?
Este there significa ahí. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste por allá? ¿Qué hiciste? La número 6. ¿Qué quiere decir esa? What was the food like? Profe, ¿en qué página están? Disculpe. 88. What was the food like? ¿Cómo estuvo la comida? ¿Cómo estaba la comida? What were the people like? Ven ese what was. Ese, chiquillos, esto es importante. Vamos a ver una cosa. What was the food? What? Ok. ¿Cuál es el verbo ahí, chiquillos? Was. Was. ¿Es un verbo to be o no es un verbo to be? Sí. 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 ¿Pero en qué tiempo? En pasado. Pasado. Entonces, por eso no tiene el did. ¿Lo ven? Por eso no tiene did, porque ya está un verbo to be en pasado. Entonces, ¿cómo estuvo la comida? Entonces, yo para contestar eso tengo que decir it was, porque este it se refiere a qué? ¿A qué se refiere este it? A la comida. A la comida. Muy bien, Mauricio, a la comida. También puedo colocar the food, también, ¿verdad? Para no, pero es más facilito. The food was delicious. ¿Lo ven? Es muy sencillo, que hay que estar pilas. ¿Qué verbo es? Los verbos son esenciales, son súper importantes para yo entender los tiempos, para yo entender la estructura, para yo entender cómo funciona el inglés. Si yo no me sé esto, pues entonces fatal, ¿verdad? Muy bien, van a contestar esas preguntas y nos vamos a ir. El pasado continuo es el no. Vamos a hacer. Profe, ¿en qué página estamos? Perdón. Estamos en la página, páginas 88. ¿Se ve ahí en internet? Sí. Vamos a ver qué tal. ¿Se ve esta práctica? Sí. Sí. Ok, muy bien. Vamos a ver esta. Simple past. Aquí está mixto el asunto. Así me gusta, fuerte. Nos fijamos, esta oración es en qué forma está, positiva, negativa o pregunta. Negativa. Negativa. ¿Cómo sé yo? Bueno, aquí está el not. Not drink. Excelente. Ahora, ¿cuál es el verbo? Me fijo en el verbo. ¿Cuál es? Beer. Drink. Vale. Este es el verbo. Drink. ¿Y este es un verbo to be? No. No. Ya eso lo tengo súper claro. Como no es un verbo to be, ¿qué hacíamos cuando la oración era negativa y no era un verbo to be? En pasado. ¿Qué hacemos? Not. Don't. Do not. Do Don't, not. don't si fuera presente. Pero ¿cuál es el auxiliar del pasado? Ya lo expliqué. ¿Cuál es? It. Was. No. Was were. It. Did. Was y were si fuera un verbo to be, pero no es Okay. un verbo to be. Que quede claro, ¿verdad? No es un verbo to be. Si fuera, Not did drink last night. si aquí fuera un be, yo de una vez pienso en un was y un were. ¿Queda claro? Listo. Pero como no es un verbo to be, yo tengo que aquí agregar un did, porque es el auxiliar que me ayuda a hacer un negativo. I didn't o did not y coloco el verbo tal y como está. ¿Por qué? ¿Por qué coloco el verbo tal y como está? ¿Por qué? Ella puso did not. Porque no, Dígalo. porque no cambia, digamos, es por ser pasado. Porque ya tiene el did, ya tiene Ah. este auxiliar, ¿verdad? Que ese auxiliar ya me indica que está en pasado. Entonces no es necesario cambiar el verbo. Solo voy a cambiar el verbo cuando la oración sea ¿qué? Positiva.
Nada más. Veamos la número 2. Esta oración en está negativa, positiva o pregunta. Positiva. Positiva. Muy bien. ¿Qué me dice que es positiva aquí, verdad? Esto de acá. Get on. Ajá, get on. Muy bien. Entonces, como está positiva, ahí teníamos cuál opción. ¿Qué hacíamos cuando la oración era positiva? Sí. Ah, estoy en clase. Dígale que se espere. Dígale que me espere. ¿Qué teníamos que hacer cuando la oración era afirmativa? Que teníamos que pensar en dos formas. Primero, el verbo es un verbo to be, get. No. No, como no es to be, yo solo pienso en las dos formas de verbos que tenemos en pasado. ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan? Did. Las dos formas de verbos, ¿cuáles eran? Was were. Was were. No. Ay, voy a tener que sacar la chancleta, no sé qué sacar ya. Was y were solo si es to be. Si no es to be y la oración es positiva, yo solo tengo dos formas, regular e irregular. Los regulares le agregamos ¿qué? Did. No, No. Ed. ed, ed, le agregamos ed a los regulares. ¿Y los irregulares? ¿Qué pasaba con los irregulares? Cambiaban. Cambia. Cambiaban, correcto. Y get es un verbo irregular. ¿Alguien se lo sabe? ¿Alguien sabe el pasado de get? No. No, No. es got. Por eso tienen que aprenderse en por lo menos 2 verbos irregulares por día. Por lo menos. Got. Y coloco el resto. Got on, que sería la preposición aquí, ¿verdad? She got on the bus in the center of the city. Chequeamos. Ah, esto no lo hemos chequeado, ¿verdad? ¿Ven? Yo tengo que saber todo esto. Si vieron que son muchas reglas, tienen que sentarse Demasiadas. a analizar, 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 apuntar y estudiar mucho. Veamos esta otra. ¿Esta otra qué es? ¿Es pregunta? ¿Es negativa o positiva? Es pregunta. Es pregunta. ¿El verbo es un verbo to be? Sí. ¿Seguro? ¿Cuál es el verbo? Ahí no es he, profe, por eso no es. Mauricio de mi corazón, recuerde que Yesterday. he no es un verbo, es un sujeto. Sería, Un sería sujeto. get up, ¿no? Get up, ese es el verbo. Get up, ¿es un verbo to be este? No. No. Como no es un verbo to be, entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Colocar un auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar del pasado? Did, Did. Sí, correcto. No hay verbo to be. Y es una pregunta auxiliar del pasado, que es did. Did, luego el sujeto, que el sujeto es, ¿cuál? ¿Cuál es el sujeto? He. He. Y luego el verbo, que el verbo es get up. Get up. get up. ¿Lo coloco tal y como está o lo cambio? No, tal y como está, profe. Oh, correcto, muy bien, tal y como está. ¿Por qué? Por el did. Por el did. Exacto. Ya, ahí vamos, despacio, pero vamos. Lo que pasa es que me voy a tener que quedar solo en esta clase de presente, pasado. Muy bien, aquí, where, ¿qué hago ahí? ¿Cuál es el verbo? Get off. ¿Es un Get verbo to off. be? No. No, entonces de una vez que Did. Did, ajá, did you did you. get up the train? Las preguntas son sumamente fáciles. Casi no cambian nada, solo es agregar el did, nada más. Y obviamente colocar el sujeto en su lugar. Veamos esta número 5, que es negativa. Entonces, ¿qué hago? Not. Sí, pero ¿cómo hago para hacer la negativa? Es un verbo to be. ¿Cuál es el verbo? Did ¿Cuál es el not. verbo? Change. Change. Este es el verbo. ¿Es un verbo to be? No. 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 Y como no es un verbo to be, de una vez
¿Qué? Did. Did, gracias, Josué. De una vez, did. No es un verbo to be, de una vez, did. Did not, ¿qué? Change, Train. sin cambios, ¿verdad? Porque ya tiene el Ya tiene el did. auxiliar. Ya tiene el did. Excelente. Profe, Ajá, dime. ¿eso qué significa? ¿Que Victoria no tiene más oportunidades? Algo así, ¿no? I ¿Qué didn't es change? ¿Qué change es change? trains. Trains. Trains, creo que es entrenamiento, pero no estoy segura. Déjeme revisar. Tren. Tren. Tren es. Ah, bueno. Entonces sería como que yo no cambié los No trenes. cambies de tren en Victoria. Ajá, pero sí, seguro que es trenes. Sí, cheese trains. Sí, tiene razón. Train. Sí, son trenes. Ajá. Entonces, yo no cambié los trenes a Victoria. Muy bien, veamos Ok, esta 6. gracias. Con gusto, José. Esta 6 es que esta es una oración ¿qué? Positiva. ¿O negativa o pregunta? Positiva. Positiva. El verbo es wake up. ¿Este verbo es un verbo to be? No. No. Si fuera be, de una vez pensamos en was y were, pero no es. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos aquí? Como no es un verbo to be, solo nos quedan dos opciones. Los verbos ¿qué? Regular, que O termina, irregular. que termina en En id, en ed. ed. Ay, qué dicha, ya lo están agarrando. Qué bien. Ed. Y los irregulares, ¿qué? Cambian. Que cambian. Entonces, en este caso, pues este wake es un verbo irregular. ¿Alguien se lo sabe? ¿Pasado de wake? No. Vean cómo tienen que No, estudiar profe. verbos. Tienen que estudiar muchos verbos. El pasado de wake es walk, walk up. Y eso es todo. Ah, bueno, esto no lo hemos revisado, ¿verdad? Chequeamos acá. Estos ejercicios me encantan, chiquillos, porque ustedes pueden practicar. ¿Lo ven? Ahora les paso el link para que practiquen, ¿les parece? Sí, Sí, profe. está Es el bien. que está arriba, profe, el que Ajá, dice sí, perfect. sí, Ok, igual se los paso en el link con el video para que listo. ustedes practiquen. ¿Por qué? Porque esto es de sentarme, ver el video, tomar notas y practicar y aprenderme verbos, porque si no, no. Veamos, este es muy fácil. Veamos la 8. La 8 es una oración ¿qué? Afirmativa. Afirmativa. Y el verbo es de aquí que este verbo es regular. Cuando el verbo es regular, bueno, yo sé que ustedes dicen, profe, ¿cómo sabe que es regular y irregular? Bueno, porque yo me lo sé, pero lamentablemente ustedes tienen también que sabérselo. ¿Qué digo yo? Que en el examen, si ustedes no saben si es regular o irregular, agréguenle en ed, porque tal vez sea regular, ¿me entienden? Por eso tienen que aprenderse en